Cuando todo está en calma, un crujido detrás de una puerta basta para acelerar el corazón como si estuviéramos frente a un león. Es extraño, vivimos más seguros que nunca, pero nuestro cerebro sigue reaccionando como si el peligro estuviera a un paso. ¿Qué significa esto? Hoy nos preguntamos por qué somos tan sensibles al miedo y qué proceso mental convierte señales débiles en alarmas fuertes. Queremos saber si esta sensibilidad es un error de diseño, una ventaja evolutiva o simplemente una ilusión creada por atajos de procesamiento. En la siguiente parte continuaremos con el tema. Imaginemos a nuestros antepasados hace unos 200.000 años, en una sabana africana al atardecer. No tenían cámaras de seguridad ni linternas, solo el oído y la intuición. Un leve movimiento entre los arbustos podía ser viento o un depredador. En ese mundo incierto, sobrevivía quien reaccionaba antes, no quien razonaba más. Esa herencia biológica sigue viva en nosotros. El miedo fue, y sigue siendo, un sistema de defensa extremadamente eficaz. Lo curioso es que el entorno cambió, pero el circuito cerebral que lo maneja apenas lo ha hecho. Hoy ya no tememos tigres, sino exámenes, despidos o notificaciones que no llegan. Y, sin embargo, el cuerpo responde con las mismas descargas de adrenalina. ¿Por qué importa esto ahora? Porque vivimos en una época donde los estímulos son constantes, redes sociales, noticias alarmantes, películas de terror. Nuestro cerebro no evolucionó para procesar tal cantidad de amenazas simbólicas. Así, un sistema diseñado para salvarnos la vida puede, en exceso, volverse fuente de ansiedad. En el mapa de esta historia, hay 3 lugares clave dentro del cerebro: la amígdala, el hipotálamo y la corteza prefrontal. Juntos forman la geografía del miedo. Pero como veremos en la siguiente parte, cada uno tiene una tarea distinta. Y entender cómo interactúan es la clave para comprender por qué reaccionamos incluso cuando el peligro solo está en nuestra mente. Imagina que caminas por un pasillo oscuro y escuchas un golpe seco. Antes de que pienses qué fue, tu cuerpo ya se tensó, tu corazón se acelera y tus pupilas se dilatan. Todo esto ocurre en menos de medio segundo. ¿Cómo puede actuar tan rápido el cerebro? La respuesta está en una pequeña estructura llamada amígdala, del tamaño de una almendra y escondida en lo profundo del cerebro. Es como una alarma antiincendios, no analiza, solo detecta. Si algo suena, se mueve o parece fuera de lugar, la amígdala lanza la señal. A partir de ahí, el hipotálamo toma el control, activando el sistema nervioso autónomo. Libera adrenalina, acelera el pulso y prepara los músculos para correr o luchar. Podemos pensar en este proceso como un modo emergencia. Es similar a un detector de humo doméstico. Preferimos que se dispare de más a que falle una sola vez cuando realmente hay fuego. Desde un punto de vista técnico, este mecanismo pertenece al circuito límbico, encargado de procesar emociones básicas como el miedo, el placer o la ira. Su función es priorizar la supervivencia sobre el pensamiento racional. Pero el miedo no termina ahí. Una fracción de segundo después, la corteza prefrontal, la parte del cerebro que evalúa, compara y decide, entra en escena. Es la voz que dice: espera, solo era el gato. Este segundo filtro es más lento, pero más preciso. La interacción entre ambos sistemas explica por qué sentimos miedo antes de entenderlo. Aquí viene la parte clave: el cerebro humano no distingue con facilidad entre una amenaza real y una simbólica. Un correo del jefe puede activar el mismo circuito que un rugido en la selva. Por eso, entender este mecanismo no solo revela cómo evolucionamos, sino también cómo podemos controlar mejor nuestras reacciones en un mundo donde los peligros rara vez son físicos. Cuando los científicos empezaron a medir el miedo, descubrieron que no era solo una emoción subjetiva, sino un conjunto de respuestas fisiológicas medibles. En laboratorio, el miedo puede registrarse a través de la conductancia eléctrica de la piel,
la frecuencia cardíaca o la actividad cerebral. Estas señales muestran cuando el cuerpo entra en modo de alerta. Primera evidencia: en experimentos con imágenes cerebrales, se observó que la amígdala se activa incluso antes de que la persona sea consciente del estímulo. Por ejemplo, cuando se muestra una cara amenazante durante apenas una décima de segundo, el cerebro reacciona aunque el sujeto diga no haberla visto. Esto sugiere que el miedo tiene una vía rápida, independiente del pensamiento racional. Segunda evidencia: las descargas de adrenalina aumentan la glucosa en sangre hasta un 50% en cuestión de segundos, proporcionando energía inmediata para una posible huida. Es como encender un motor de emergencia. Tercera evidencia: las personas con lesiones en la amígdala muestran una reducción casi completa de las respuestas de miedo. Hay un caso famoso, conocido como la paciente SM, que puede ver serpientes o armas sin sentir pánico. Su cerebro simplemente no activa el sistema de alarma. Cuarta evidencia: en estudios de población, se ha encontrado que entre un 10 y un 15% de las personas son más sensibles a las señales de amenaza. Esa diferencia genética puede explicar por qué algunos desarrollan trastornos de ansiedad y otros no. Finalmente, la quinta evidencia: el miedo puede ser aprendido. Si un sonido neutro se asocia repetidamente con una descarga eléctrica leve, el cerebro empieza a reaccionar solo al sonido. Es el mismo principio que descubrió Pavlov con sus perros, pero aplicado al miedo. ¿Qué significa todo esto? Que el miedo no es una simple emoción, sino una red de reflejos, memoria y aprendizaje. Su función es mantenernos vivos, pero su sensibilidad puede variar enormemente entre individuos, dependiendo de la genética, la experiencia y el contexto social. El miedo no se limita a una sola causa, y los científicos lo saben bien. Por eso, antes de aceptar una explicación definitiva, aplican lo que se llama la hipótesis nula. Suponen que este hallazgo no demuestra que el cerebro sea inherentemente más sensible al miedo. En otras palabras, se parte de que quizá lo que observamos tenga otra explicación. Primera alternativa: la educación y la cultura. En sociedades donde los medios destacan el peligro constantemente, las personas muestran niveles más altos de ansiedad y activación amigdalar. Esto sugiere que parte de nuestra sensibilidad podría ser aprendida y reforzada socialmente. Pero el problema es que incluso en entornos tranquilos, los patrones básicos de reacción se mantienen, lo que indica que el componente biológico sigue siendo fuerte. Segunda alternativa: el sesgo de atención. Algunos psicólogos proponen que no es que sintamos más miedo, sino que prestamos más atención a lo negativo. Es una especie de lente mental que amplifica los peligros para asegurarse de que no los ignoremos. Sin embargo, este sesgo también tiene raíces evolutivas, por lo que la frontera entre biología y aprendizaje se vuelve difusa. Tercera alternativa: la economía de energía del cerebro. Este órgano consume cerca del 20% de la energía total del cuerpo. Evaluar amenazas complejas requiere mucho gasto, así que el cerebro prefiere atajos. Es más barato equivocarse por exceso de miedo que por defecto. De nuevo, el mecanismo no busca precisión, sino eficiencia. Al revisar todas las hipótesis, la más consistente con la evidencia actual es la mezcla. Un sistema biológico muy antiguo afinado por la cultura moderna. La amígdala y el hipotálamo son los cimientos, pero los contextos sociales y mediáticos ajustan la sensibilidad de esa alarma. Así, lo que tememos hoy no son depredadores, sino notificaciones, juicios ajenos o futuros inciertos, pero la maquinaria detrás sigue siendo la misma. A pesar de todos los avances, el estudio del miedo sigue enfrentando límites técnicos. Los instrumentos actuales pueden registrar la actividad eléctrica del cerebro o las variaciones del flujo sanguíneo, pero no capturan con precisión cómo interactúan millones de neuronas en tiempo real. Las resonancias magnéticas, por ejemplo, muestran áreas activas con un margen de error de varios milímetros y una resolución temporal de segundos.
En el lenguaje del cerebro, eso es una eternidad. Además, los experimentos suelen hacerse en condiciones artificiales, laboratorios silenciosos, estímulos visuales controlados, grupos pequeños y homogéneos de voluntarios. Esto plantea una limitación importante. Lo que observamos en un entorno experimental no siempre refleja lo que ocurre en la vida cotidiana, donde el miedo se mezcla con el estrés, la memoria y la cultura. También están los supuestos de los modelos computacionales. Muchos algoritmos de neurociencia simplifican los circuitos del miedo para hacerlos simulables, pero esas simplificaciones pueden ocultar interacciones clave entre regiones cerebrales. Dicho de otro modo, cuanto más precisa es la simulación, más difícil es comprenderla. Y cuanto más comprensible es, más se aleja de la realidad biológica. ¿Qué pasos concretos podrían cerrar estas brechas? Primero, desarrollar sensores cerebrales no invasivos con mayor resolución temporal, capaces de registrar microsegundos. Segundo, realizar estudios interculturales amplios que comparen cómo el miedo se expresa en distintas sociedades, algo que rara vez se hace. Y tercero, integrar la neurociencia con la inteligencia artificial para identificar patrones que el ojo humano no percibe, sin caer en interpretaciones excesivas. En resumen, todavía no comprendemos el miedo en toda su complejidad. Tenemos mapas parciales, instrumentos limitados y muestras pequeñas. Pero cada nueva medición nos acerca un poco más a entender por qué un sonido en la oscuridad puede hacer temblar a un ser humano que ya conquistó el espacio. Si algún día confirmamos que el cerebro humano está programado para detectar el miedo con tanta rapidez, las implicaciones serían profundas. En política, entender cómo se propaga el miedo podría ayudar a reducir la manipulación emocional en los discursos y campañas. En economía, serviría para diseñar entornos laborales que disminuyan la ansiedad y aumenten la toma de decisiones racionales. En tecnología, permitiría crear sistemas de inteligencia artificial más empáticos, capaces de reconocer señales de pánico o estrés antes de que la persona lo exprese. Pero hay riesgos. Si se exageran los hallazgos, podríamos justificar comportamientos irracionales o normalizar la idea de que el miedo nos controla por completo. También existe la posibilidad de que empresas o gobiernos usen este conocimiento para amplificar temores y dirigir conductas. Ya sabemos que un cerebro asustado es un cerebro más predecible. Hablando de escalabilidad, los resultados de laboratorio no siempre se traducen bien a la vida real. Un aumento del 20% en la activación de la amígdala en un experimento no implica que toda una población viva bajo pánico constante. Es esencial mantener la proporción entre la magnitud del dato y la interpretación. En conclusión, si comprendemos el miedo con rigor y cautela, podríamos usarlo como herramienta de adaptación en lugar de esclavitud. Saber cómo y cuándo se activa no elimina la emoción, pero nos permite gestionarla mejor, tanto en lo individual como en lo colectivo. El desafío no es eliminar el miedo, sino aprender a calibrarlo. El miedo no es nuestro enemigo, es un antiguo aliado que a veces se pasa de celo. Nos protege de peligros reales, pero también de los imaginarios. Comprenderlo con precisión científica no busca apagarlo, sino enseñarle a distinguir entre una sombra y una amenaza. Tal vez el próximo gran paso de la humanidad no sea eliminar el miedo, sino usarlo como brújula, dejar que nos advierta sin que nos domine. Si aprendemos a escuchar sus señales sin obedecerlas ciegamente, podríamos vivir con más calma, sin perder la alerta que nos mantiene vivos. ¿Y tú? ¿Crees que algún día podremos programar nuestra mente para sentir menos miedo? ¿O eso nos haría perder una parte esencial de lo que somos? Si este tema te ha hecho pensar, te invito a seguir explorando con nosotros en el próximo vídeo. Y si aún no lo has hecho, suscríbete para seguir descubriendo cómo la ciencia explica, con serenidad y sin exagerar, las emociones que nos definen.